México se dio un largo abrazo con la confirmación de la muerte tan temida como esperada de que los 43 estudiantes normalistas desaparecidos habrían sido asesinados. La noche del 26 de septiembre, los normalistas protestaban en Iguala y se apropiaban de 3 autobuses que iban a usar para sus desplazamientos, una práctica común para compensar sus bajos ingresos. Detenidos por la policía municipal, fueron entregados a sicarios de Guerreros Unidos, un cártel que controla Iguala, y que fueron conducidos, hacinados en un camión y una camioneta, hacia un basurero de Cocula. En este caso, el alcalde y su esposa, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pinedo, ambos fueron detenidos el 4 de noviembre en un rancho de Iztapalapa, acusados de ser los autores intelectuales del ataque a los estudiantes. Los 3 sicarios capturados por la Policía Federal confesaron que luego de matar a los normalistas, armaron una plancha con una base de piedras, neumáticos y madera. Encima de todo colocaron los cuerpos y los rociaron con gasolina y diésel. Las víctimas ardieron desde la madrugada hasta las 3 de la tarde del día siguiente. Luego los matones fracturaron los huesos, los echaron en bolsas negras de basura y arrojaron los restos a las caudalosas aguas del río Cocula. Un equipo de forenses, parte del grupo de investigación, indica que la tarea es muy compleja por el deterioro de los huesos. Algunas muestras se han enviado a un laboratorio en Austria. Los padres de los normalistas no se fían en las declaraciones y esperan los resultados de ADN, aún con la esperanza de que sus hijos estén vivos. Bueno, a esta hora de la noche no podemos hacer más que fijar nuestra mirada en lo que ha sucedido en Iguala, en el estado de Guerrero, en México. Nos estremecíamos al cierre de la semana pasada con el informe que presentaba el Procurador General, donde escuchábamos cómo los delincuentes confesos en este caso, relataban qué habían hecho con los 43 estudiantes secuestrados. Y claro, uno decía, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos frente a qué fenómeno. Por eso queremos dar la bienvenida y agradecer significativamente al investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, John Mill Ackerman, quien gentilmente, a pesar de la diferencia de horarios, él está en Francia, accede a conversar con nosotros. De principio, muy buenas noches, señor Ackerman, bienvenido a Todo a Pulmón. Buenas noches, un gusto, un honor conversar contigo, María, y con todo el público ahí en Bolivia. Venimos tratando de entender qué es lo que ha sucedido en México, porque hay varias fases, ¿verdad? Por un lado, la denuncia de la desaparición de estos estudiantes. Por el otro, el hallazgo de lo que se presume ya oficialmente son sus restos y la forma en la que estos estudiantes habrían desaparecido. Y por otro lado, el hartazgo, la movilización social que se está dando ahora, donde se piden respuestas. Podemos ir por partes, podemos contarle bajo la visión de un investigador mexicano al pueblo boliviano qué es lo que ha sucedido en Guerrero. Sí, María, este es un crimen atroz, terrible, como pocos que están viendo en el país. México ha tenido una crisis en materia de seguridad pública desde hace muchos años, sobre todo desde 2006, que Felipe Calderón, el presidente anterior, inició ya el combate militarizado, la guerra contra las drogas, sobre todo impuesta por una política de Washington en los Estados Unidos de 2006. Enrique Peña Nieto, el actual presidente, llega en 2012 y si bien habla de otras cosas, quiere hablar de reformas económicas, quiere hablar de formas diferentes de resolver la seguridad pública, de enfrentar esta situación del narcotráfico, al final de cuentas esto termina siendo puro discurso, y en los hechos continúa directamente la misma estrategia de combate militarizado, descabecimiento de los cárteles de la droga, y al final de cuentas no resuelve el asunto del Estado de Derecho, de la democracia en el país. Tenemos que recordar que Enrique Peña Nieto, nuevo presidente, es del viejo Partido Revolucionario Institucional, el viejo partido de Estado que gobernó el país durante 71 años. Y esta masacre representa el fracaso de muchos años de intentar enfrentar este problema
y particularmente grave porque implica el asesinato de estudiantes, activistas, inocentes, pacíficos por agentes del Estado, policías locales en contubernio con policías federales y las Fuerzas Armadas. Entonces, esto nos recuerda los peores tiempos de represión, de guerra sucia en México durante los años 70, por ejemplo. Claro, pero mientras uno hacía el seguimiento a este tema, iba anoticiándose del hallazgo de fosas con 12 cadáveres, con 3 cadáveres, con 5 cadáveres, pero esto como si nada, esto como que no importasen tampoco esas vidas. Esta acción obviamente tiene una notoriedad por el número y la categoría de estos estudiantes campesinos, estudiantes humildes, pero ¿qué pasa con el hallazgo de todas esas otras fosas, con la resolución del enemigo visible, matándolo y enterrándolo donde se puede y como se pueda? ¿No hay Estado? Pues sí, es una situación terrible. Lo peor quizás es que sí ha estado en México. México no es un estado fallido. Tenemos un país muy rico, muchas instituciones, mucho financiamiento para los policías, para los aparatos gubernamentales. El problema en México no es la falta del Estado, sino la parcialidad del Estado y la corrupción del Estado que está coludido con esos grupos de narcotráfico que hemos organizado. En Colombia, por ejemplo, se habla de que los narcotraficantes se han aliado con los guerrilleros, con los combaten el gobierno. En México es al revés. El narcotráfico se alía con el gobierno, con los policías locales, municipales y federales. Ahí es donde está el problema. Esto es lo que explica levantamiento de la sociedad, justamente porque no es solamente la cuestión de estos 43 jóvenes estudiantes, sino es todo un país que está sufriendo bajo esta situación de asedio y de falta de Estado de Derecho y de corrupción desde las esferas más altas hasta el presidente municipal del pueblo más humilde de México. Han habido muchos analistas que han calificado al Estado mexicano como un narcoestado y se ponía a México como un ejemplo de lo que el narcotráfico puede hacer: corromper, matar, asesinar impunemente e incluso llegar a, en algunos casos, mantener formas, pero ser tan cruel que puede dictar las reglas del juego. Pues yo no sé si se trata tanto del narcotráfico dictando juegos al gobierno o viceversa. El problema aquí es que ya no sabemos dónde empieza un grupo y dónde termina el otro. El gobierno mexicano no solamente, insisto, no es que no esté haciendo su trabajo, sí está haciendo su trabajo, pero a favor de ciertos actores que pues no son los que se preocupan por México. Y todo esto está relacionado con las reformas económicas. La gente dice, por ejemplo, que las reformas económicas de Peña Nieto están por un lado y por otro lado ha fallado en el asunto de la seguridad pública, pero van juntos, porque lo que ha hecho Enrique Peña Nieto, el presidente de los últimos 2 años, es dedicarse a estar fuera del país vendiendo las privatizaciones que él está haciendo. Hoy mismo él está en China, Australia, a participar en las reuniones de comercio internacional, en lugar de estar preocupado por resolver los asuntos básicos de su pueblo, desde la seguridad pública hasta la pobreza, el desarrollo. Entonces, se están cumpliendo todas las sospechas y todas las preocupaciones con respecto al retorno de este viejo partido autoritario, Partido Revolucionario Institucional, que muchos tenían dudas cuando llegaron y ahora se confirman todas esas dudas con respecto al retroceso de la democratización en México. Precisamente Enrique Peña Nieto, en una última comparecencia ante los medios, en este caso creo que eran europeos, él señalaba que había el compromiso decidido de responder a esta movilización. 2 preguntas, señor Ackerman. ¿Puede crecer la movilización? ¿Puede desbordarse esta movilización? Nos decían que 150,000 gentes movilizadas el fin de semana en el Zócalo no eran nada en comparación a lo que era la población mexicana. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿realmente el Estado puede dar respuesta a este requerimiento de seguridad del pueblo mexicano?
Son dos preguntas. Sin duda estamos viendo hoy una movilización social y un descontento social de los más grandes de las últimas décadas en México. Quizás solamente se compararía con los acontecimientos de 1994, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas hace un poco más de 20 años, en 1994. Hoy hay una efervescencia, una movilización popular generalizado en México y además con réplicas en todo el mundo, más de 100 ciudades en el mundo y en países alrededor de las Américas, en Europa, se han expresado mucha solidaridad. Y esta solidaridad no va solamente con respecto a los 43 estudiantes, se sube cada vez más con mayor claridad el reclamo de lograr la democracia en el país, de romper con este mito, esta fantasía de que vivimos una democracia cuando al final de cuentas los medios de comunicación son controladas, las marchas son reprimidas, las reformas que se implementan no son solicitadas por el pueblo, sino por otros actores. Entonces, ya está creciendo este movimiento. Yo creo que lo peor que podría pasar en México sería regresar a la normalidad, entre comillas, en el sentido de que no pasa nada, porque eso sería un mensaje de impunidad más tan extrema que sería muy difícil avanzar como país. Con respecto a la segunda pregunta de que si es posible llegar al fondo de este problema o de este tema en particular, pues la conferencia de prensa del procurador Murillo Karam del viernes pasado pues no genera mucha esperanza al respecto. Esta conferencia de prensa, el procurador presenta algunas suposiciones a partir de solamente 3 testimonios de personas que son ya confesos miembros del narcotráfico, que quién sabe por qué están haciendo estas declaraciones para evitar más cárcel, evitar tortura, no sabemos. Son 3 personas testimoniales, no es un mes del acontecimiento de Ayotzinapa. Entonces, pues estamos a la deriva y aquí el procurador... La pregunta sería, ¿quién sabe qué escenario tenemos en los próximos 6 meses? Porque estamos precisamente en una suerte de periodo eleccionario en algunos estamentos del Estado, y hay una definición, y hay un pronunciamiento, y recordemos todos que ha habido una polarización del voto en esta y en la anterior elección, ¿verdad? Cuando López Obrador de pronto adquiría una dimensión que pocos preveían. Claro, aquí el problema es que en México casi nadie cree en las elecciones ya como vía de transformación del país. En las encuestas recientes, por ejemplo, Latino Barómetro demuestra que México es el país que menos confía en las elecciones de la democracia en toda América Latina. Solamente un 20% de la población cree que la democracia funciona en México. Enrique Peña Nieto también como presidente, antes de este acontecimiento, de esta tragedia, ya era uno de los presidentes menor calificados en toda América Latina. Solamente también un 25% de la población lo apoyaba. Estos son números muy bajos porque en México tenemos un sistema presidencialista muy fuerte. Entonces, yo creo que es el presidente más repudiado de los últimos tiempos en México, sin duda. Entonces, pues sí, efectivamente se genera una coyuntura que hay que observar con mucho cuidado ahora que vienen las elecciones. ¿Será posible para que el proceso electoral que se acerca sirva para recanalizar esta polarización y reconstruir las instituciones de democracia en México? ¿O más bien será el momento en que se desborde la situación? Yo creo que es una gran pregunta y dependerá de los actores políticos, de las autoridades electorales y, como siempre en México, del comportamiento de los Estados Unidos, porque es una presión muy fuerte de los Estados Unidos en muchos sentidos, la guerra contra el narcotráfico, y son los Estados Unidos los que más han estado apoyando ciegamente a Enrique Peña Nieto a cambio de que él cumpla con sus reformas económicas en materia petrolera, energética, educativa, estas cosas. Entonces, hay que ser muy atentos durante los meses que se acercan. Bueno, ya con relación a la guerra en contra del narcotráfico, recuerdo al que era denominado zar antidroga, McCaffrey, que sostenía que no se podía plantear esto como una guerra, sino más bien que había que apelar a otros recursos y otros instrumentos para poder hacer frente al narcotráfico, lo que sea.
las políticas que se han aplicado en México, queda claro que no han funcionado, porque el estado de Guerrero viene a ser un ejemplo de la presión del narcotráfico sobre el estado más allá de lo imaginable. Pues sí, otra vez yo no me atrevería a decir con tanta certeza que es el narco presionar al gobierno. Aquí el gobierno y el narco están juntos, por lo menos ya de manera comprobada en Iguala. La policía municipal son los que disparan, asesinan y desaparecen a esos estudiantes en directa, son agentes del Estado bajo la vigilancia, supervisión de la Policía Federal y las fuerzas militares. Entonces, esto es lo que genera la diferencia de este masacre, porque hemos tenido muchas masacres en México, pero esta es la que donde queda más claramente que nunca la directa complicidad y participación del gobierno como un crimen de Estado a nivel local y con supervisión federal. Entonces, esto es lo que tenemos que resolver en México y esa es la urgencia del momento histórico en México. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, John Mill Ackerman. Aquí le agradecemos este tiempo. Muchas gracias. Muy buenas noches.